Bien, vamos a seguir con Sebastián La Rosa. Nos va a hablar de ayuno intermitente y hambre. Ay, no tengo ganas de hacer ayuno, no sé ustedes, pero la verdad que hay tantas cosas ricas ahí, pero bueno. Bien, nos va a hablar de ayuno intermitente y hambre. Es médico y profesor en medicina desde los 23 años. Decepcionado con la efectividad de los tratamientos convencionales, decidió dedicar su vida a la búsqueda de alternativas terapéuticas, tanto milenarias como modernas, que fueran efectivas y no dañinas para el paciente. Un fuerte aplauso para Sebastián. Bien, chicos, la idea es que entiendan un poco que existen herramientas que por ahí ustedes hasta ahora no consideraron para aumentar calidad de vida, aumentar expectativa de vida. Muchas veces la gente cuando empieza a hacer un cambio nutricional, lo empieza a hacer o por una cuestión filosófica o por una cuestión de salud y nutricional. Cuando yo lo hago por una cuestión de salud, obviamente estoy constantemente buscando las mejores maneras, las mejores estrategias de aumentar mi calidad de vida, de aumentar mi expectativa de vida. Y una cosa que seguro no quieren hacer es aumentar la calidad de vida, ¿sí? Pero pagando el precio a partir de los 50, 60, en un declive que es continuo, que cada vez pasa más, en donde yo hago enfermedades crónicas, estoy cada vez pagando el precio de que sigo vivo pero me siento peor. Entonces muchos de ustedes están acá y empezaron a hacer cambios en su vida justamente por esa razón, y la idea es entender que existen herramientas que hasta ahora no consideraron como para poner en práctica y que la verdad son una boludez, son súper fáciles de hacer, parecen raras, la veo y digo ni en pedo tengo ganas de empezar a hacer ayuno intermitente o no sé lo que es, y ahora van a entender que hay muchas cosas, como les decía Eva antes, que están súper basadas en evidencia científica y las puedo usar a mi favor, y la verdad que no usar este tipo de estrategias cuando son tan simples es lamentable porque estoy perdiendo algo que es extremadamente fácil. Entonces, ¿qué es el ayuno intermitente y cómo se pone en práctica todo esto? Lo primero que tienen que entender es que ayuno intermitente es un concepto que lo que implica es cómo voy a variar la distribución de mi ingesta a lo largo del día. No te estoy diciendo come menos o no comas durante 21 días o no comas durante X cantidad de tiempo. Vos vas a comer lo mismo. Lo que vos vas a hacer es variar el momento en el que vos vas a hacer la ingesta. Es el periodo de tiempo que yo voy a estar disponible en mi organismo para comer. ¿Por qué? Porque si ustedes vinieron viendo cosas con respecto a nutrientes, a toxinas, a no acumular toxinas en su organismo, se van a dar cuenta de que existen mecanismos fisiológicos de mi cuerpo como para la eliminación de sustancias tóxicas. Uno de esos es el ayuno. Y si yo le doy un plazo de tiempo a mi organismo diario para que mi organismo libere toxinas y las elimine, yo estoy reciclando todos los días. Estoy reciclando nutrientes, estoy reciclando pedazos de proteínas a nivel celular y estoy aumentando la capacidad de mi organismo de regenerarse. Ahora van a entender el paso a paso de cómo se lleva esto a la práctica. Siguiente. Entonces, básicamente lo que le está diciendo el ayuno como propuesta es disminuir las horas del día en las que vos vas a comer. Vos normalmente te desayunás a las 7, 8 de la mañana, haces las 4 comidas por día o venís haciendo las 4 comidas y 2 colaciones, peor aún, cosa cormillotesca que no tiene ninguna evidencia científica y que de hecho no pasaba en la naturaleza tampoco. Vos en la naturaleza conseguías el alimento y lo comías cuando lo conseguías y te llenabas porque no sabías cuándo lo ibas a volver a encontrar y tenés un mecanismo evolutivo de cientos de miles de años forzado con ese esquema. Entonces, cuando yo rompo ese esquema, empiezo a no permitir el mecanismo mío de eliminación de toxinas. Yo llevo el auto service todos los años porque sé que me va a aumentar la expectativa de funcionamiento de mi auto, porque cambio los filtros, porque hago depuraciones y todo. Y un mecanismo súper fácil para hacer depuraciones todos los días es el ayuno intermitente, que me dice, che, reducí el periodo de ingesta de tu comida. Comé lo mismo, no comas menos. Comí las mismas cosas que vas a comer, no comas diferentes, pero reducí el momento del día en el que vos vas a comer. Y esto es variable. Si yo soy un tipo que labura todo el día de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, bueno, listo, lo dejaré para el momento del final del día. Entonces es adaptable a la realidad de cada uno, donde no te estoy pidiendo que a la mañana hagas saludos al sol 2 horas, después estés 4 horas en la cocina, que están buenísimas, pero que a veces nos cuesta llevar a la práctica en la vida cotidiana por una cuestión de limitación temporal que todos tenemos. Pásame la próxima. Entonces, ¿qué es lo que basa todo esto? Primero que nada, se empieza a hacer pruebas en animales con respecto a la restricción calórica, que no tiene nada que ver con el ayuno intermitente, es algo que va de la mano, pero no tiene nada que ver. ¿Y qué empiezan a ver los científicos cuando hacen este tipo de pruebas en diferentes animales, sobre todo en mamíferos de gran tamaño? Se ha hecho en elefantes, se ha hecho en jirafas, en el único mamífero en el que no hicimos es en el humano, porque somos tarados, pero se ha hecho en todos los demás, ¿sí? ¿Qué se ha hecho? Que la restricción calórica
o la restricción de un momento en la ingesta calórica, que tiene más que ver con el ayuno intermitente, mostró siempre tener un aumento de expectativa de vida como consecuencia. Y fíjense que si vos haces una restricción calórica del 30% de tu ingesta, aumenta tu expectativa de vida entre 15 y 30%. No sé para ustedes, pero para mí 15 o 30% más de expectativa de vida es una barbaridad de tiempo. Si yo voy a vivir 75, 80 años, estás hablando de 22, 23 años más de expectativa de vida. Es un montón de tiempo. Independientemente de si yo después lo puedo llevar a cabo o no. Entonces, ¿qué empiezan a estudiar a partir de toda esta información? Empiezan a estudiar qué pasa si yo en vez de variar la cantidad de calorías, varío el momento en el que hago la ingesta. Y un tipo que se llama Ozumi en Japón empieza a estudiar qué pasa en las células cuando vos las dejás sin comer un plazo de tiempo del día y qué pasa en tu organismo. Y se empieza a encontrar con que existe un proceso que se llama autofagia. Y la autofagia es la clave de todo esto. ¿Por qué? Porque la autofagia lo que hace es empezar a comer la porquería de mis células, la toxina de mis células y las organelas, o sea, los pedazos de órgano que hay dentro de tus células que están funcionando de manera equivocada o están funcionando mal o están ya viejos. Entonces reciclo constantemente y esos nutrientes que yo saco de estas organelas que destruí, los transformo en las próximas, o sea, renuevo células, no es que estoy perdiendo partes de mi organismo. Este proceso se llama autofagia. Y el tipo tiene tanta evidencia científica de esto que gana el premio Nobel en 2016. No es un tipo que no tiene ningún fundamento científico para que lo está planteando. Entonces, a partir de ahí se empieza a demostrar justamente el aumento de la expectativa de vida con este proceso llamado ayuno intermitente, gracias justamente a esta reducción calórica o a esta reducción del periodo de ingesta, que es mi recomendación. No reduzcan la cantidad de calorías. ¿Por qué? Porque lo que les decía Eva es verdad. El problema de hacer déficits nutricionales lo tienen todos. Ustedes hablaban de los déficits en el veganismo, pero yo les puedo asegurar, yo recibo pacientes de todos los tipos. Viene gente que hace cetogenia, viene gente que hace carnivorismo absoluto, que aunque ustedes no se lo pueden imaginar, hay gente que decide hacer eso, ¿sí? ¿Y qué te encontrás? Con que todo el mundo hace déficits nutricionales por un montón de factores, porque ya no tenés nutrientes que normalmente absorberías del suelo en las plantas, porque destruís la flora bacteriana del suelo, porque pones glifosato, o por distintos tipos de factores que van a ser déficits nutricionales. Entonces tampoco es mi propuesta, che, come menos. Come menos si vos tenés un sobrepeso y querés bajar de peso, pero si no, simplemente hace ayuno intermitente y reducí el periodo de ingesta. ¿Cómo se hace esto? Bueno, en general la gente... Pasame la próxima. En general la gente piensa, primero que nada, que se va a morir de hambre si baja la frecuencia de horas en las que come, si reduce el periodo de tiempo en el que está comiendo. ¿Y qué te encontrás? Te encontrás con que ni loco pasa eso, con que no me voy a morir de hambre, con que no me voy a cagar de hambre, y con que existe una sustancia en tu cuerpo que se llama grelina, que es una hormona, que rige la cantidad de hambre que vos tenés. Y la grelina es una hormona que depende un montón de tu rutina. Entonces, si vos estás acostumbrado todos los días a almorzar a las 12 del mediodía, la grelina 11:45 va a estar picando diciendo, che, empezá a morfar. Eso es normal, pero con el tiempo vos te encontrás con que si vos haces unas 72 horas, no sé, de prueba, a partir de acá salen y dicen, che, me gustó esto, me parece lógico, lo voy a empezar a poner en práctica. ¿Qué pasa? Te encontrás con que 72 horas después, si vos medís la grelina hoy, y la medís en ese mismo momento, a esa misma hora, 72 horas después, está más baja. ¿Por qué? Tu cuerpo se acostumbra. Tu cuerpo se acostumbra a tus horarios de ingesta mientras que vos no bajes la cantidad calórica de comida que vos tenés que consumir. Entonces, lo que les planteaba Eva antes también es verdad. Yo necesito una cantidad de calorías por día que no tiene nada que ver con la cosa típica de bajar de peso o no bajar de peso. Tiene que ver con simplemente una cuestión de energía metabólica en la que en realidad ustedes le dicen, che, necesitas 2000 calorías. Mentira, vos deberías estar afuera todo el día en el bosque moviéndote, haciendo ejercicio y comiendo mucha más cantidad que 2000 calorías. Pero bueno, es lo que podemos sostener nosotros hoy. Entonces, ¿qué pasa con la grelina y qué pasa con el hambre? Se acostumbran 100% a mi mecánica. El que vio algún video mío sabe que yo solo ceno todos los días de mi vida, ¿sí? Que les parece un divague en este momento cuando lo están escuchando por primera vez y después te encontrás con que el tipo vive 30% más de años en su vida. Pasame a la siguiente. Entonces, fíjense una cosa, ¿cuál es la clave para yo poder hacer algo que me aumente la calidad de vida a largo plazo?
La clave es bajar el consumo de cosas que tengan alto índice glucémico, que tengan mucho azúcar, que es lo opuesto a lo que vino haciendo el ser humano a lo largo del tiempo. El ser humano basaba su dieta en hidratos de carbono, pero en hidratos de carbono súper complejos que venían de verduras, que venían de raíces y no que venían de jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces vos te encontrás con un gráfico como este que prueba en los últimos 300 años cómo aumentó el consumo de hidratos de carbono a lo largo del tiempo, y si vos te fijás es creciente y es peligrosamente creciente, y los dos momentos donde bajó un poquito son momentos de la Primera y Segunda Guerra Mundial que no había nada que comer. Entonces obviamente iba a bajar. ¿Por qué les planteo esto? Porque si yo quiero hacer un cambio, si yo quiero hacer un cambio nutricional, el primer paso es bajar mi consumo de productos de alto índice glucémico. Siempre va a ser el primer paso. ¿Por qué? Porque es el paso que más destruye mi condición buena para formar tejidos sanos. Si ustedes hablaban antes con Eva de la B12 y la necesidad de la B12 para hacer una cosa que se llama metilación del ADN, y a mí me preocupa, qué sé yo, que mi viejo y mi abuelo tenían antecedentes de Alzheimer o antecedentes de alguna patología que tenga un poco más de orden genético, lo que tengo que entender es que una alimentación con mucho índice glucémico, con mucho consumo de azúcar, no importa de qué origen, me va a dar mucha más tendencia a hacer este tipo de enfermedades. Entonces, ¿cuál es el concepto básico con respecto al índice glucémico? Bajarlo lo máximo posible. ¿Por qué? Porque es lo que me permite sostenerme con un nivel de energía intenso a lo largo del día y que no me baje la glucemia, que no me sienta cansado, que no me sienta débil, que no me sienta flojo, que no es normal. Es normal para nosotros porque hacemos esta cagada, ¿sí?, en la que vos te comés un plato gigante de mucha fruta con miel, digo, opciones o mucho pasta o productos que ustedes por suerte cada vez van a comer menos, y espero que muchos ya no coman, ¿sí?, sobre todo productos de muy alto índice glucémico, y les van a generar, ni hablar de productos refinados, ¿no?, y les van a generar estos picos en los que la gravedad está en que el pico está primero, pero después viene la bajada. La bajada se da por la insulina que yo tengo en mi cuerpo. Y la insulina en altas dosis va a generar una cosa que se llama IGF-1. Y el IGF-1 es un factor de crecimiento, y los factores de crecimiento en general están buenísimos, pero este es protumoral. Me va a hacer crecer tumores, no va a hacer crecer y renovar mis tejidos del cuerpo. No me va a mantener joven y lindo. Me va a hacer cáncer. Entonces, en general, no me interesa hacerlo. Y la mayoría de la gente envejece de manera prematura porque tiene altos niveles de IGF-1 y altos niveles de insulina en general, que es algo que el ser humano no tuvo nunca. Tiene desde el 1700 en adelante, pero no tuvo nunca. Nunca se encontró con los valores de ahora de laboratorio. Entonces, una de las cosas maravillosas que pueden hacer cualquiera de ustedes, y en realidad cualquier persona en general, es hacer un análisis de los nutrientes que ustedes tienen en sangre para ver dónde están parados, medir insulina, medir un montón de cosas. Pero ¿cuál es el factor clave que tienen que tener en cuenta? Que todos los valores de nutrientes que les pusieron hasta ahora a nivel nutricional están basados, y este es el problema, porque va a ser un problema porque ustedes van a empezar a mirar estas cosas, están basados en no hacer déficit actual para que vos no tengas enfermedades graves por déficit en este momento, que no tiene nada que ver con el valor óptimo de nutrientes en sangre. Piénsenlo de esta manera. Ustedes tienen un auto. Su auto tiene una cantidad de revoluciones por minuto mínimas a las que puede funcionar y una cantidad máxima. Yo puedo ir a 6.000 revoluciones por minuto en mi auto, pero si voy en media hora a esa velocidad de revoluciones, fundí el motor. Entonces, como existen valores mínimos y máximos de laboratorio que ustedes ven, existen valores óptimos, que no tienen nada que ver con los valores mínimos y máximos. Son mucho más acotados. Y estos requerimientos nutricionales rara vez están asociados a los valores óptimos, sino que están asociados a los valores de los límites mínimos y máximos. Con lo cual, tengan cuidado con estas cosas. La idea del índice glucémico es justamente entender que a más bajo índice glucémico, más voy a poder generar una capacidad de sostener en el tiempo este ayuno intermitente. Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa? Lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan cuáles son los beneficios que tiene hacer ayuno intermitente a lo largo del día. Y el planteo está bueno porque es mucho más cómodo hacer esto que conseguir 3 semanas para hacer un retiro y irme 21 días a hacer ayuno, que es mucho más difícil, mucho más complejo y mucho más inverosímil para muchos de nosotros que vivimos la realidad práctica de la vida cotidiana. Entonces, ¿qué te encontrás? Con que estos tipos se pusieron a averiguar qué pasaba en tu organismo cuando vos hacías ayuno intermitente y te lo dividieron por horas para que vos entiendas qué pasa. Ahora, cuando yo como,
Yo, de hecho, tengo un beneficio negativo por el aumento de glucemia en sangre en cuanto a mi expectativa de vida, mi longevidad, mi bienestar. Y a partir de aproximadamente unas 4 horas, entre 2 y 4 horas, dependiendo de cuán rico sea mi alimento en azúcares, voy a nivelar correctamente mi azúcar en sangre. Hasta ahí todo perfecto, eso es lo que hicimos todos a lo largo de la vida. Ahora, cuando vos sostenés el ayuno posteriormente, tu cuerpo, a medida que pasa el tiempo, empieza a bajar los niveles de insulina, que yo les contaba que no está tan bueno tener elevada. Entonces, cuando yo bajo los niveles de insulina, ya empiezo a obtener un poco de beneficio, ¿sí? Y a medida que voy regulando esto, el beneficio es increyendo. ¿Por qué es increyendo? Porque a partir de unas 8 horas, yo ya empiezo a gastar la cantidad de reserva que yo tengo de hidratos de carbono en mi cuerpo. Mi cuerpo en general puede vivir de 3 tipos de nutrientes, a los que ustedes le llaman macronutrientes: hidrato de carbono, grasas y proteínas. Ahora, los hidratos de carbono, que son los nutrientes más rápidos que tiene mi cuerpo para transformarse en energía, son nutrientes que no duran para siempre, duran una cantidad de tiempo. Yo en general, en promedio, tengo unas 5.000 calorías gastables de hidrato de carbono. Eso depende más o menos de cada persona y cómo sea su dieta, pero anda por ahí. Entonces, a las 8 horas yo ya empiezo a sacar hormonas de mi cuerpo que empiezan a gastar las reservas de una cosa que se llama glucógeno, que tenemos todos en nuestro hígado. Cuando yo empiezo a gastar las reservas de glucógeno, empiezo a obtener un beneficio que es empezar a vaciar las reservas, tener que llenarlas de nuevo y renovar el estado de mis músculos y de mi hígado. Divino hasta ahí. El problema es que a partir de las 12 horas, a mí los hidratos se me acabaron. En general, depende de mi dieta, pero a las 12 horas, la cantidad de hidratos que vos tenés en tu organismo que podés transformar en energía para funcionar, ya no hay más. Promedio ya no hay más. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente descubre que pasadas las 12 horas de ayuno, sin bajar mi consumo calórico por día, pasadas las 12 horas de ayuno, tengo que sí o sí empezar a utilizar grasa como fuente de energía porque no tengo más hidratos. Entonces, si quiero bajar de peso, me sirve. Si quiero aumentar de masa magra yendo al gimnasio, me sirve. Y todas son cosas que me van a aportar un beneficio extra. Entonces, a partir de las 12 horas, yo sí o sí empiezo a quemar grasas. Pero esto es lo menos útil, esto a nadie le importa. ¿Cuándo te importa esto? Cuando llegás a las 16 horas de ayuno, que 16 horas de ayuno, para que se den una idea, es no desayunar, no es tan grave. Es almorzar y cenar y merendar si quieren. Y si quieren, meten 2 meriendas en el medio. Entonces, ¿qué me encuentro? Me encuentro con que a partir de las 16 horas mi cuerpo empieza a activar un mecanismo al que llamamos autofagia, y este mecanismo es el que renueva el funcionamiento celular, es el que me va a dar renovación de mis tejidos, es el que me va a dar aumento de la expectativa de vida, es el que me va a generar además un aumento de la hormona de crecimiento, que a todos nosotros no nos va a hacer crecer, nos va a hacer renovar tejidos, nos va a hacer mantenernos más joven. Y esto es importantísimo, ¿por qué? Porque hoy la gente que está más pasada de vueltas se inyecta hormona de crecimiento, famosos y varias cosas así, nefasto, innecesario. Producí la tuya. Producí la tuya, no tiene sentido. ¿Está bien? Todo lo que me ponga de afuera va a disminuir mi producción interna. Con lo cual es el efecto opuesto, es pan para hoy, hambre para mañana. Pero ¿qué sí puedo hacer? Puedo aumentar mi producción haciendo 16 horas de ayuno por día. Hasta acá es una boludez. Y lo que yo quiero que ustedes se lleven hoy es que hacer esto es una boludez y les va a aumentar la expectativa de vida. Entonces, no hacerlo sería una locura. Pasadas las 16 horas, que yo empecé a activar este mecanismo que se llama autofagia, sigo teniendo beneficios. Entonces, el tipo Ozumi, gana el premio Nobel en 2016 por el descubrimiento de la autofagia, pero hoy está estudiando cómo, a partir de las 20 horas, empiezo a producir células madre en mi propio cuerpo. Entonces, producir células madre en mi propio cuerpo para renovar tejidos en vez de guardar células madre y congelarlas y ponérmelas o lo que fuere, es mucho más lógico. Es mucho más lógico. Y es un proceso que no requiere que yo haga nada diferente, simplemente requiere que yo disminuya el periodo de ingesta a menos de 20 horas. En ese caso, no sé, harás 2, 3 comidas en un plazo de 4 horas, lo que vos prefieras. El punto es, ustedes tienen la opción de elegir lo que ustedes quieren. Y lo que yo quiero es que entiendan los beneficios de cada plazo. Hay gente que quiere bajar de peso de hace 16, hay gente que quiere aumentar su expectativa de vida y hace una sola comida por día. Ustedes pueden optar qué es lo que quieren hacer. Lo que a mí me importa es que ustedes entiendan los beneficios que tiene y lo pongan en práctica. Lo pongan en práctica si tienen ganas. Si no, se lo pierden ustedes. Olvídense. Entonces, ¿cuál es el factor clave en todo esto? Que el ayuno intermitente
te está planteando un concepto que más que nada está relacionado con la longevidad y la expectativa de vida. Entonces, hoy se maneja por esos temas, si bien al principio lo empezaban a usar los actores de Hollywood, no sé si se acuerdan, para aumentar de masa magra, como pasaba con el que hacía X-Men, creo, uno así, que es el primero que lo hizo famoso. Entonces, hay otro factor que es clave para aumentar mi expectativa de vida y que tiene un montón que ver con el nivel de toxinas que yo vaya a consumir. ¿Qué es? Es la permeabilidad intestinal. Para el que no escuchó hablar de la permeabilidad intestinal, entiendan que yo tenga permeabilidad intestinal es gravísimo y piensen en la mucosa de mi intestino como una muralla que divide adentro y afuera. Afuera, que es donde voy a tener mi flora intestinal, que tiene 10.000 cepas bacterianas de flora intestinal normal, voy a tener un montón de tipos de cepas que van a estar en comunicación constante con mi sistema inmune que va a estar del otro lado de la muralla. Esta comunicación dictamina un montón de cosas. Y hoy estamos estudiando, toda la comunidad científica está estudiando cómo la expectativa de vida y la longevidad a largo plazo depende un montón del daño de la mucosa y se estudia a través de varios tipos de parásitos. C. elegans es el más famoso, que son parásitos transparentes justamente porque no tenés que lastimar al parásito para mirar qué es lo que está pasando en su mucosa, donde vos ves, por ejemplo, parásitos que tienen 3 semanas de expectativa de vida y cuando vos le mantenés perfecta la mucosa intestinal, no la dañás para nada y le das todo lo ideal para que el tipo no lastime la mucosa, la expectativa de vida triplica, cuatriplica, que no significa que sea transponible completamente al ser humano. No es que si mantengo perfecta mi expectativa de vida puedo esperar vivir 4 veces más. Pero obviamente me está marcando que la permeabilidad intestinal es clave para que yo no haga envejecimiento prematuro de mis células. Porque voy a estar metiendo toxinas. Si yo permeabilizo esto, si las cosas que no deberían entrar entran, es como que yo tengo un bar en Buenos Aires y encuentre en la puerta trasera a los de la barra brava de Excursio, borracho, festejando que ganó Excursio. Me van a romper el local. ¿Está bien? Es obvio que se va a dañar el tejido que va a haber adentro de mis células. Entonces, ¿qué quiero que entiendan? Que obviamente la inflamación gastrointestinal es importantísima porque es el motivo por el cual yo empiezo a generar daño dentro de mi cuerpo. Si no, no entrarían toxinas a mi cuerpo y eso sería lo ideal, lo utópico, si lo quieren ver de esta manera. Entonces el paso a seguir es mantener lo más sana que pueda mi mucosa intestinal y para esto el ayuno intermitente me ayuda. ¿Por qué? Porque durante 16 o las horas que sea por día no estoy metiendo daño y mi mucosa puede renovarse. ¿Ok? Entonces mantener bien mi flora intestinal y darle un tiempo para que se regenere sin daño a través del ayuno intermitente son pasos claves para yo no dañar esto, que no solo me va a cortar la expectativa de vida, va a hacer que entren toxinas y hoy se está estudiando, no está plenamente demostrado, pero te puedo asegurar que de acá a 5 años lo va a estar, que uno de los grandes motivos de las enfermedades autoinmunes es este, que es la entrada de toxinas a tu organismo y de bacterias a tu organismo que hacen que tu sistema inmune esté mucho más alerta y empiece a responder contra tus propias células para empezar porque las ve parecidas, para empezar a destruir tejido que en realidad es tuyo, como pasa en la enfermedad de Hashimoto, como pasa en un montón de enfermedades que son enfermedades autoinmunes y que en realidad el paso número 1, para cualquiera que haya visto videos míos o lo que fuere, es arreglar esto. Después arreglo todo lo demás, porque tampoco voy a ser tan naif de pensar que esta es la clave de todo, pero esta es la primera parte. ¿Ok? Ya estamos. ¿Qué tal? Muy interesante la charla. Estuve viendo algunos videos tuyos. No me queda claro en deporte, no te digo de alto rendimiento, pero de 4 o 5 horas de deporte intenso. ¿Qué pasa? Que yo vengo en la cabeza que hay que comer y llevar comida. Bien, 2 cosas básicas. Primero, mito ingesta pre y post entrenamiento. Alguien, no sé cómo, filtró que si vos, no sé, por ejemplo, vas al gimnasio, no creo que sea tu estilo de entrenamiento. Bien, vamos por partes. Primero que nada, post ingesta, post ejercicio, ¿sí? La gente tiene la fantasía de que si vos no comés, rompés tejido, ¿sí? Cuando yo me como un pedazo de comida, no importa de qué comida, hasta que los nutrientes esos están en condiciones de ser transformados en tejido muscular, pasaron un montón de horas.
Entonces olvídense del concepto de pre y post. Ahora, otra cosa es la cantidad de valor de índice glucémico que vos manejes durante el ejercicio de alta intensidad, como 4 horas de bici, en donde yo te digo, che, baja tu índice glucémico. Y lo que hacen hoy todos los atletas de alto rendimiento es ciclar carbohidratos. Ciclar carbohidratos significa que vos en tu vida cotidiana mantenés un muy, muy bajo índice glucémico y a lo sumo aumentás la ingesta de hidratos de carbono lentos pre-entrenamiento porque tu gasto por minuto va a ser mucho mayor que el de una persona normal. Entonces, por ahí, bajo índice glucémico no te alcanza, haces hipoglucemia y te sentís para el orto, perdón la palabra. Entonces, ¿qué hago? Se llama ciclar hidrato de carbono eso. Es mi recomendación. ¿Qué más? Ahora te doy yo el mío. Hola. A ver, cubrir las 16 horas de ayuno que mencionabas no lo veo complicado. Si uno cena temprano. Cero, es una boludez. Desde las 8 de la noche. De 1 a 9. Almorzás a la 1, cenás a las 9 y ya estás. Ya y está. comés cuantas veces quieres en el medio. Las preguntas son dos. Si es apto para todo el mundo dependiendo de la actividad física que se suele hacer, el hábito, y por qué se suele decir que el desayuno de pronto es la comida principal del día y la más Estoy 100% de importante. acuerdo. El desayuno es la comida más importante del día. Desayuno. Nadie dijo que sea a la mañana. Es la comida con la que yo rompo el ayuno, que es la comida de la cual yo voy a absorber más cantidad de nutrientes. Además, piensen en el desayuno tradicional. Tostadas o medialunas, una vergüenza. En realidad yo tendría que comer, no sé, palta y un licuado verde, que es cuando... Gracias, pero es sentido común igual, no se preocupen. Entonces, ¿cuál es la lógica? La lógica es, estoy de acuerdo con vos en todo. Desayuno es la comida más importante porque es la que más vas a absorber. Tiene que ser en la que más nutrientes metas. Es apto para todo el mundo. Lo que pasa es que muchas veces hay cosas que son contraproducentes. Por ejemplo, si vos sos un tipo físico-culturista y estás en la etapa de lo que se llama bulking, que es cuando más estás llenando masa muscular, y la verdad que no te va a ir bien con esto. ¿Por qué? Porque es un delirio hacer el bulking. Económicamente para tu cuerpo no tiene ningún sentido. Es mantener más masa. A vos te conviene ser lo más fuerte posible en el menor peso posible. Vos no querés ser Thor, vos querés ser Avatar. Esa es la lógica de longevidad, salud, expectativa de vida. Que no tiene nada que ver con el concepto social nuestro como hombres o como mujeres. ¿Está bien? Sí. ¿Qué es la grelina? Perdón. La grelina es la hormona del hambre. La que te da hambre. Hola, una consulta con respecto a la fase de ayuno sin contar la fase que uno está dormido, ¿no? ¿Se puede consumir infusiones? Lo que quieran de infusiones, agua, té, café, mate, lo que quieran. Líquido, sin calorías. Obviamente la gente dice sin azúcar, tampoco le metan edulcorante, que sigue siendo una mierda, chicos. Pasale. ¿Tienen el micrófono por ahí? Yo te quería hacer una consultita. Acá. ¿Puedo? Sí, claro. ¿Vos contraindicás esta dieta en alguna patología en específica? No es- Ejemplo, Decime. diabetes tipo 1. A ver, diabetes tipo 1 jamás la haría sin cuidado médico. ¿Por qué? Porque yo lo hago con un montón de pacientes con diabetes tipo 1. Pero estamos mano a mano todo el tiempo chequeando valores de insulina y glucemia. ¿Y qué pasa? Pasa que la gente empieza a bajar la cantidad de NPH o a bajar la cantidad de insulina corriente, pero no lo hacen solos. Hay gente que lo ha hecho solo y le ha ido bien. No, jamás te puedo decir, che, hacelo solo porque sería irresponsable de mi parte, obviamente. Entonces, Pero obviamente... notás muchos picos de hipoglucemia con un paciente diabético tipo 1. Es que antes de empezar a hacer ayuno intermitente, lo que vos más tenés que hacer, que es la gravedad del tipo diabético tipo 1, es que el tipo está acostumbrado a corregir cuando hace hipoglucemias con alimentos de alto índice glucémico, que es un delirio. Es un delirio porque vas a estar todo el tiempo valle, montaña, que no va. Entonces, lo primero que vos tenés que hacer en ese tipo de situaciones es bajar el índice glucémico de tu dieta antes de considerar hacer un ayuno intermitente. Pero tengo muchos que lo hacen. Gracias. Alguien me había dicho por acá. ¿No? No, bueno. Quiero preguntar nada más si el jugo verde, por ejemplo, rompe también el ayuno. Sí, rompe el ayuno. Está bien. No sé, varias preguntas. Yo, por ejemplo, como de 12 a 18, ¿no? Todos los días. Y alrededor de 1000 calorías. Cuando no puedo comer, no tengo y, no sé, como muy poco o estoy un día sin comer. ¿Y en qué pensamiento tenés acerca de eso? Y, por ejemplo, a veces hice ayuno con agua, solamente ingestar agua durante 5 días y
cómo repercuta eso en el sistema nervioso, y cuando lo hice siento más amor, mucho más amor que todos los días, y no hay otra cosa que probé de todo y no hay otra cosa que me hizo tener una energía interna más elevada y todo lo demás. Y otra cosa, no importa. No. Bien, me parece muy bien. No es una recomendación para todo el mundo. Digo, Víctor Trubiano lo hace. No sé si sería mi recomendación universal. Hay mucha gente que hoy no come más, nunca. Yo particularmente decido hacer otra cosa, pero tiene que ver con una decisión personal, pero me parece buenísimo como perspectiva. ¿Quién más, chicos? Dice. Hola. Con respecto a los niños, esto del ayuno, ¿cómo se maneja o si se hace? Empezaría por bajar el índice glucémico. Primero bajar el índice glucémico de tu hijo, porque hay una realidad que es la siguiente, que es, los chicos hoy bajan la cantidad de omega 3 que consumen, comen poco omega 3, comen pocas grasas saludables en general. Y la estructura cerebral está hecha 80% omega 3, chicos. La mielina es 100% omega 3. Entonces, paso número uno es mejorar la cantidad de grasas saludables y bajar la cantidad de índice glucémico. Después sale naturalmente esto y no hay ningún problema en hacerlo, pero siempre y cuando primero se haya podido sostener esto como corresponde, para que él no haga primero ningún déficit nutricional y segundo para que sea más inteligente. Gracias. Sí, en esa agua, en esas tisanas o infusiones, dentro del periodo de ayuno, toque de limón. Ok, gracias. Preguntó si podía ponerle limón a la infusión cuando la comía en ayunas. Sí. ¿Allá alguno le pasa el micrófono? Mi pregunta es por el tema de reflujo gastroesofágico, que te mandan a comer bastante seguido para evitar que suba el ácido gástrico. ¿Cómo se puede manejar en esa situación? Bien, lo primero que tenés que entender es que este es un problema con la dieta que estás haciendo, por eso tenés el reflujo. Vamos por el paso número 1. Entonces, primero saco los factores de mi dieta que alteran el reflujo. En general hay un montón de factores. Quien deja los hidratos de carbono refinados en general se encuentra rápidamente con una mejoría del reflujo. Muchos de acá seguramente lo han experimentado en su cambio alimenticio. Entonces, ese es el paso número 1. El paso número 2 es entender que yo en reflujo, hay muchas estupideces en el sistema médico como tratamiento normal. Si yo te doy un omeprazol y bloqueo los ácidos que llegan a estómago, ¿dónde queda el protón de hidrógeno que genera ácido? En sangre. Ya seguro ustedes leyeron cuál es el impacto de la acidez en tu organismo a largo plazo. Omeprazol a largo plazo. No, ni hablar, peor aún. Peor aún. Yo ya estoy. Yo respondo lo que quieran. Genio, bueno, gracias.